Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta presentación de un cuaderno de cátedra del profesor Claudio Marenghi, ¿sí? Va a ser un diálogo, una charla, donde tenemos la alegría, la gracia de que nos acompañe Luis Rabanaque, que va a ser quien va a presentar el libro, ¿sí? Agradecerle a todos ustedes. También nos acompañan, bueno, aparte de Claudio, ¿no? El autor, Claudio Marenghi, que muchos lo conocen, muchos lo tienen en clase, ¿sí? Nos acompaña también Jorge Dondi, el director de la carrera de Filosofía, y nos acompaña también Florencia García, de parte de la editorial, ¿sí? Que sin ella, sin su ayuda, sin su colaboración, sin su estar ahí, no estaríamos hoy acá. Exacto. Así que, bueno, hago una pequeña presentación de vos, Luis, y te dejamos ahí el tiempo para que vos dispongas. ¿Bien? Gracias. Luis Rabanaque, doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Filosofía Contemporánea y director del doctorado en Filosofía en la Universidad Católica Argentina. Es investigador independiente del CONICET, con intereses académicos centrados en general en la fenomenología de Edmund Husserl, y más en particular en las cuestiones del noema, el lenguaje, la corporalidad y los sueños. Ha publicado en revistas y libros sobre su especialidad y ha traducido obras del alemán y del inglés. Dirige la revista Escritos de Filosofía, publicada a través de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Además, es miembro activo y coordinador por nuestro país del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y Hermenéutica. Muchas gracias, Luis, por estar acá con nosotros y toda la palabra es tuya. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por toda la presentación. Y lo anticipo, muchas gracias por el libro, como voy a comentar ahora, que me parece que ha resultado realmente un fruto muy interesante de todos estos años de trabajo. Voy a tratar de demostrarlo comentando algunas cosas del libro y después, por supuesto, con algunos comentarios, algunas observaciones, si les parece bien. Así que paso a la lectura. Tópicos del pensamiento husserliano fue publicado este mismo año, y no hace mucho, en la serie Cuadernos de Cátedra de la editorial de la Universidad Católica de La Plata, la UCAL. Esta inclusión nos da una primera pista sobre el carácter del libro y de su intención primaria, que es la de hacer accesible el pensamiento de Edmund Husserl a los estudiantes de nivel superior, y en particular a los alumnos de la Cátedra de Filosofía Contemporánea y Actual en la UCAL. Al mismo tiempo, a este meritorio propósito subyace otro más amplio. Y cito a Claudio: sentar las bases de comprensión de los temas centrales del pensamiento husserliano y estimular la lectura de las fuentes, así como las esmeradas publicaciones de sus discípulos, intérpretes y comentadores. Esto está en la introducción. Dentro de este contexto, el libro propone abordar tópicos del pensamiento de Husserl. La palabra griega, topikos, de la cual deriva, ¿no?, nuestra palabra castellana, alude al topos, al lugar, y son precisamente lugares centrales de la filosofía husserliana, y más precisamente de su fenomenología trascendental, los que se van a discutir aquí. Para abordar esta tarea, que conlleva dificultades bastante especiales, la tópica del profesor Marenghi toma como hilos conductores los dos tipos fundamentales de aproximación al estudio fenomenológico de la conciencia intencional, es decir, el análisis estático y el análisis genético. El análisis estático toma como punto de partida el objeto intencional y procura, mediante la descripción de sus componentes, es decir, los noémata, establecer las operaciones de conciencia, las noesis, que los constituyen. El hilo conductor para estos análisis es el de la percepción externa. Tanto los objetos como los actos de conciencia correlativos se toman aquí como ya dados, como dice Husserl, terminados, lo cual justifica el título de estático que el filósofo le otorga a este tipo de enfoque.
El análisis genético, por su parte, busca examinar la génesis, el origen intencional de estas estructuras estáticas, ¿no? La historia de la intencionalidad. Y su hilo conductor, en lugar de ser el objeto, como en la fenomenología estática, es el carácter temporal de yo, es el yo y sus profundidades temporales. Queda así trazada la arquitectura general del libro. Tras una introducción, el texto se divide en dos grandes partes que se ocupan respectivamente de los tópicos de la fenomenología estática y genética. Cada parte contiene a su vez una serie de títulos que van recorriendo y desgranando los temas abordados. Tras la conclusión, nuestro autor nos ofrece una serie de anexos iluminadores y una cuidada bibliografía que invita a seguir leyendo, como él mismo propone en la introducción. Si pasamos ahora a esta introducción que recién mencioné, el foco inicial de la exposición se sitúa, como dijimos, en la percepción externa, que funciona como un índice para identificar las operaciones noéticas correlativas. Este privilegio de la experiencia perceptiva radica en que es un acto intuitivo, es decir, un acto en el que la cosa se da en carne y hueso, como dice Husserl, ¿no? Leibhaftig, y no de manera derivada, como puede ser el recuerdo, por ejemplo, o de manera simbólica, como ocurre con el lenguaje, sino en carne y hueso. Por eso es que puede valer como forma madre de todos los actos y fuente de legitimación del conocimiento, como se nos dice en la página 7. Tras subrayar el darse en primera persona, y me parece una aclaración importante, comienza la descripción con el famoso ejemplo del árbol en flor que propone Husserl en Ideas 1, ¿no? Es un manzano, si mal no recuerdo. Que además Husserl lo tenía en su casa en Göttingen, de esa época, lo tenía delante de la ventana de su cuarto de trabajo. Así que más de una vez utiliza el ejemplo del árbol en flor. Entonces comienza la descripción con este famoso ejemplo del árbol en flor, lo que le sirve para distinguir entre el objeto natural y el objeto intencional árbol, y reconocer al mismo tiempo la identidad de los dos. El objeto intencional funciona como un polo idéntico en el que convergen los sentidos noemáticos, y correlativamente el sujeto yo se muestra como un polo, también idéntico, desde el cual irradian los actos. La interpretación de los datos iléticos, o datos de sensación, por parte de una multiplicidad de noesis, permite la aparición de cosas provistas de sentidos, que son ideales y son trascendentes a la propia conciencia. Claudio hace a continuación una pormenorizada descripción de los componentes de la correlación intencional, es decir, la noesis, la gile y el noema. En esta conexión introduce la función de los escorzos, que vinculan a la vez que diferencian la gile del noema. Y ya dentro del noema, hablando directamente del interior del noema, diferencia entre el objeto propiamente dicho, el polo de convergencia, que Husserl llama también la X vacía, ¿no? en ideas, y los sentidos mismos que convergen en ese polo. Más allá de este núcleo noemático central, el noema posee otros componentes, entre los cuales se destacan los componentes modales. A diferencia de lo que sostenía Brentano, su maestro, que separaba el sentido y la tesis en dos actos distintos, Husserl sostiene que el noema perceptivo incluye ya un componente mediante el cual somos conscientes de la validez de lo que se da perceptivamente, desde la certeza completa hasta la ausencia completa de certeza, pasando por modos intermedios como la probabilidad, la posibilidad, la cuestionabilidad. Estas modalidades se enlazan a su vez con las variadas maneras de darse subjetivas del noema completo, que remiten a tipos específicos de actos, como el acto de percepción y sus formas modificadas, ¿no? Como el recuerdo, la espera, la imaginación, los actos afectivos, valorativos, volitivos, expresivos, es decir, todas las clases de actos que tienen un impacto determinado en el noema. Esta sección del libro se cierra con un interesante cuadro sinóptico de la correlación entre noesis y noema, donde además de resumir lo dicho, anticipa cuestiones que van a venir después. La siguiente sección se ocupa de los horizontes, un tema crucial en la fenomenología de Husserl, y uno de los más significativos descubrimientos de esa fenomenología. Nuestro autor explicita aquí los horizontes que son inherentes a la percepción, después vamos a hablar de otros. Es decir,
los horizontes internos como apertura a nuevos escorzos, a nuevas presentaciones, y los externos como remisiones a otros objetos. Muestra así a la vez la indeterminación que es propia de la percepción en virtud de sus horizontes y la esencial imposibilidad de alcanzar la totalidad de los posibles escorzos en una percepción definitiva, una percepción única y final. Las siguientes tres secciones completan esta visión panorámica de la percepción. Se trata de tres dimensiones centrales: el tiempo, el espacio y el cuerpo. Primero se discute la consideración estática del tiempo, que expande la noción de horizonte que vimos recién en dirección al pasado retencional y al futuro protensional, lo cual permite precisar mejor el carácter fluyente de la percepción. Sigue el espacio, analizado noéticamente en referencia al cuerpo y noemáticamente en referencia, cito ahora, al orden de la simultaneidad individual de las cosas materiales dadas sensiblemente. ¿No? Es un texto de Ideas 2, citado por Claudio en la página 17. Por su parte, la corporalidad exhibe dos dimensiones, porque se da como una cosa entre las cosas del mundo, pero a la vez como organismo, como portador de caracteres subjetivos, como el automovimiento, las afecciones y los afectos, las sinestesias, etc. Sensaciones representativas, sensaciones, por ejemplo, de color, de sonido, sentimientos sensibles y sinestesias, se entrelazan como miembros de un acto único de percepción, en el que el cuerpo aparece a la vez como constituido y constituyente. El texto se hace eco, en este punto, de la tesis de Ludwig Landgrave, según la cual el cuerpo propio es condición trascendental de posibilidad de la conciencia. Si bien, aclara, es condición necesaria, pero no es suficiente. Con esto se cierra un primer ciclo dentro de esta parte, consagrado a la vivencia perceptiva como modelo de análisis y como modalidad fundamental de toda la intencionalidad. A la manera de un paréntesis o un descanso en la marcha, Claudio introduce aquí dos cuestiones vitales: el método fenomenológico y la idea de constitución. Comienza introduciendo en general la noción de reflexión, para luego abocarse a la forma peculiar que tiene la reflexión fenomenológica en virtud de la epogé que efectúa con respecto a la actitud natural. Este cambio radical de actitud que se opera con el paso a la reflexión fenomenológica representa la antesala de la reducción, como dice en la página 22, Claudio, que abre el campo de la experiencia de la subjetividad trascendental. Se analiza a continuación el sentido de este residuo trascendental de la epogé, como lo llama Husserl en Ideas, que como fenómeno puro se da absolutamente y no en escorzos como se da la percepción, lo que permite arrojar nueva luz también sobre el ejemplo del árbol en flor ya mencionado. Por su parte, el ejercicio de la epogé y la reducción ponen de relieve el hecho de que todo sentido, trascendente como el de la percepción o inmanente como el de la reflexión, todo sentido es constituido por la subjetividad trascendental. Claudio afirma que mediante este concepto de constitución, Husserl, cito a Claudio, parece afrontar el problema ontológico del ser de los entes, en la medida en que constituir implica la génesis del sentido, y precisa que, cito ahora de vuelta, la conciencia es el desde dónde y el mundo es el hacia dónde del devenir constituyente. Esto lo dice en la página 25. En una nota al pie, la nota número 51, recuerda la filiación kantiana, y más inmediatamente neokantiana, del término constitución, que toma prestado Husserl, y aclara que no tiene que entenderse como una construcción, sino más bien como una apertura del sujeto trascendental que hace posible la aparición de las cosas del mundo. Luego de este interludio consagrado al método fenomenológico y a la constitución, Claudio retoma la descripción estática de la correlación intencional, pero avanza más allá de la percepción y se ocupa ahora de otras formas básicas: la constitución del alter ego mediante la empatía, la intersubjetividad trascendental y su correlato, que es el mundo objetivo, y el mundo de la vida. Pasa revista primero a la condición que hace posible la dirección al otro, y es la autoobjetivación del yo trascendental en un yo mundano provisto de un cuerpo, mediante el cual puede captar los cuerpos de los otros.
Describe así las transferencias aperceptivas que permiten, mediante la presencia del cuerpo ajeno y en virtud de sus gestos, actitudes y comportamientos, aprender al otro como un yo, como un alter ego, que siente y gobierna sobre ese cuerpo, que es su cuerpo propio. El siguiente paso consiste en examinar el tránsito de esta relación primaria yo-tú a la intersubjetividad de las comunidades trascendentales, en las que se constituye un mundo objetivo único para todos. Sus correlatos de este mundo único para todos, este mundo común, son el lenguaje comunitario y las obras de la cultura. De manera que puede afirmarse que, cito ahora a Claudio, la intersubjetividad de las cosas y la intersubjetividad de los actos de conciencia resultan estructuras invariantes de la experiencia. ¿No? Esto, Claudio no lo aclara, pero lo podemos aclarar acá. Esto es un remate en contra del solipsismo o de la acusación de solipsismo que se le ha hecho a Husserl más de una vez. Al mismo tiempo, esta intersubjetividad se despliega de manera histórica en un mundo natural y cultural, que es el mundo en el que vivimos, o sea, el mundo de la vida, como lo llama Husserl. Este mundo se nos da, por un lado, como un suelo predado, y por otro, como un horizonte histórico, predeterminado pero dirigido hacia adelante, que incluye metas singulares y metas comunitarias. Nuestro autor se detiene en la estructura del mundo de la vida, distinguiendo en primer lugar los niveles del mundo familiar, el mundo extraño y el mundo uno, o único, como horizonte universal, como horizonte de todos los horizontes. El mundo de la vida es subjetivo relativo, como dice Husserl en La crisis, en la medida en que depende de costumbres, tradiciones, etcétera, que orientan teleológicamente la vida comunitaria. Pero muestra, frente a estos rasgos invariantes y universales, es decir, estructuras eidéticas como la causalidad, la temporalidad, la espacialidad, la situación del existir entre el suelo de la tierra y el horizonte abierto del cielo, etc. Es decir, esas son todas estructuras invariantes de todos los mundos particulares de la vida. Claudio destaca especialmente el hecho de que gracias a estos invariantes es posible la traducción, la comprensión y la comunicación entre los habitantes de comunidades diferentes, es decir, entre habitantes de mundos de la vida particulares distintos entre sí. Esto está en la página 34. La primera parte, consagrada a los tópicos de la fenomenología estática, se cierra con una consideración más pormenorizada del método eidético. A partir de ejemplos, delimita la idea de esencia, distingue la esencia formal de la esencia material, esboza la clasificación de la ontología en formal y material, y sitúa la propia fenomenología como ciencia eidética morfológica de la conciencia. Un claro cuadro sinóptico aclara lo dicho y dice más que lo dicho. Es decir, los propios cuadros sinópticos, lo adelanto, no solamente resumen la parte de la exposición que le precede, sino que muchas veces se explayan más allá o se expanden más allá y entonces invitan, me parece a mí, esta fue mi impresión al leerlo, invitan a seguir buscando y a buscar las partes del rompecabezas que faltan en el cuadro, pero que tienen que encontrarse en otras partes del texto. Segunda parte. Los tópicos a discutir en la segunda parte del libro exigen anteponer una puesta en contexto. Por eso comienza Claudio con una aclaración preliminar de la idea de génesis y de pasividad, y diferencia entre tres niveles de pasividad. Esto me pareció muy interesante. Una presente en la constitución de los objetos categoriales, es decir, los objetos puramente de pensamiento. Otra relativa a los objetos espaciales, que se constituyen a partir de la fila inmanente, es decir, los objetos de percepción, en el sentido habitual de la palabra. Y finalmente, aquella mediante la cual se constituyen los propios objetos inmanentes, es decir, las propias vivencias, la propia file. El punto de partida es ahora el yo en su primigeneidad, es decir, en su génesis originaria, que se despliega en el ámbito del presente viviente como una pasividad primaria que tiene en su base al proto-yo,
y en el ámbito de la historia intencional del yo, como pasividad secundaria que presupone un pre-yo, ¿no? Es decir, tenemos dos direcciones en la génesis. La dirección que responde a una pasividad primaria, en cuyo fondo se encuentra un proto-yo, y después el otro ámbito, la otra dimensión, que es la de la historia intencional del yo, la pasividad secundaria, donde en el fondo lo que encontramos es un pre-yo, ¿no? Un yo anterior a su constitución completa, como vamos a ver ahora. Claudio sintetiza esta distinción muy claramente con estas palabras. Cito: la pasividad primaria remite a las operaciones de conciencia que no presuponen actos yoicos, mientras que la pasividad secundaria refiere a procesos que dependen de tales actos. Mientras que la primera forma remite a las síntesis temporales, asociativas y sinestésicas, como ya tendremos ocasión de ver de nuevo, la segunda lo hace a la historia sedimentada en habitualidades y capacidades. En ambos casos, se retrotraen en última instancia a una intencionalidad instintiva como subsuelo de toda la actividad yoica, es decir, toda la actividad consciente en el sentido habitual de la palabra. Antes de examinar más detenidamente estas dos dimensiones de la pasividad, Claudio ofrece un ilustrativo cuadro comparativo entre las dos fenomenologías, la estática y la genética. Luego pasa revista, en primer lugar, a las síntesis pasivas en el presente viviente, es decir, a la primera dimensión de la pasividad y por lo tanto de la génesis, donde traza la estructura del proto-yo y el concurso de la protogile, los protosentimientos y las protosinestesias, así como los dos niveles constitutivos de las síntesis temporales y las síntesis materiales o asociativas. En las siguientes secciones del libro, estos temas serán tratados por separado. Claudio recuerda la afirmación de Husserl en las Meditaciones cartesianas, según la cual el tiempo es la forma fundamental de la síntesis universal que posibilita todas las demás síntesis. Su efectuación es la organización pasiva de la experiencia en la simultaneidad y la sucesión. Y con ella encontramos, o reencontramos, al flujo absoluto de conciencia en su doble condición de nunc stans y nunc fluens, yo permanente y yo cambiante, o yo fluyente. Como aclara muy agudamente nuestro autor, este yo no es una sustancia en el sentido clásico, sino, cito, la automanifestación permanente misma de las vivencias cambiantes. Fin de la cita. Por esta razón, no está en el tiempo, ni en el subjetivo ni en el objetivo. Es temporalizante, pero no temporalizado, y se despliega en las tres direcciones horizónticas de retención, protoimpresión y protensión, esquema al que Claudio describe como trifásico. Me parece muy buena la metáfora eléctrica. Tal carácter permanente fluyente está vinculado a la intencionalidad transversal y longitudinal. La primera se despliega en el esquema trifásico mencionado, y el yo se dirige transversalmente hacia sus contrapolos, mientras que por medio de la segunda se autoconstituye el propio flujo de conciencia, y por ende se asocia con los procesos de sedimentación y, como diría el profesor Klaus Held, de habitualización. La siguiente sección profundiza la inspección de la intencionalidad longitudinal, de la que muestra que posee una doble función, porque a la vez que instituye el curso temporal, posibilita la automanifestación de la conciencia en el nivel prereflexivo. Se trata de una protoconciencia autoafectante, página 54, que recuerda a la autoafección de Michel Henry, a la cual también Claudio se refiere brevemente, pero es muy interesante la mención que hace. Todo lo dicho hasta ahora concierne a las síntesis formales. Las síntesis del tiempo son todas síntesis formales. Pero es necesario pasar ahora a las síntesis materiales o de contenido, que tienen lugar bajo esta estructuración temporal. En ellas prevalece la síntesis de la asociación, el tipo de síntesis de la asociación. En su nivel más originario,
no hay todavía una correlación explícita entre la conciencia y el mundo, sino que, como observa Husserl, solo están el yo y el no yo. El no yo está representado por la gile en sus niveles genéticos de protogile, gile de sensación y gile natural. La protogile se despliega en el protomaterial, núcleo sensible, sentimiento sensible y sinestesia sensible, regulados por el protoinstinto. Acá lo menciona al pasar, Claudio se remite a un importante manuscrito inédito de Husserl. El yo, este yo, es protemporal, operante y anónimo. Las síntesis materiales que tienen lugar aquí se asocian a las dimensiones de la temporalidad: protoasociación, reproducción y anticipación. Con relación a la primera, Claudio acomete la nada fácil tarea de graficar la estructura del tiempo. Y lo hace en una serie de diagramas que, en mi opinión, espero que Husserl no nos esté escuchando, aportan una claridad mayor que los realizados por el propio Husserl en las lecciones sobre la conciencia del tiempo, o los ensayos que hace en los manuscritos de Bernau, ¿no?, de los años 1917-18. Así que me parecen muy significativos, en particular estos gráficos. Yo confieso que nunca logré diseñar un gráfico decente que permita entender el paso, ¿no?, de la protensión a la protoimpresión, de la protoimpresión a la retención, y cómo la retención se convierte en retención de la retención, y así sucesivamente. Y simétricamente las protensiones también les pasa lo mismo. Anticipación de la anticipación de la anticipación. Así que los cuadros que despliega Claudio acá me parecen, honestamente, de lo mejor que he visto al respecto. Bien. Luego, se refiere a las síntesis básicas de los campos iléticos, que son la síntesis de homogeneidad y heterogeneidad, o si se quiere, de semejanza y de contraste, cuya ordenación, en propias palabras de Claudio, coincide con la génesis trascendental del espacio. Y también menciona, por supuesto, las síntesis por fusión, tanto las de cercanía como las de lejanía, que terminan de componer el cuadro, gracias al cual se forman los campos de sensación con datos que se encuentran asociados en forma homogénea y datos heterogéneos que sobresalen o que están en relieve, como dice Husserl, y que por esa razón llaman la atención del yo y motivan su dirección. Por otra parte, que haya datos que se agrupan, datos que se destacan de otros y datos que contrastan con otros, implica tomar en cuenta la afección, que es responsable de los relieves y los trasfondos que se dan en gradualidades y que motivan, como dije recién, la dirección del yo para captarlos. La afección tiene un segundo aspecto que se refiere a los protosentimientos, los que, junto con la fuerza afectiva de los datos, condicionan la intensidad de los relieves y su distancia con los trasfondos, y por lo tanto condicionan también, o co-condicionan, si se puede decir así, la dirección o no del yo para objetivarlos. Junto con... Perdón. Por último, se analiza el tercer elemento que forma parte de este protonivel, que son las sinestesias sensibles, que tienen un carácter mediador entre las síntesis pasivas y las activas, ¿no? Están como a mitad de camino entre las dos cosas. O sea, dicho de otra manera, Husserl reconoce sinestesias pasivas y sinestesias activas. Y junto con esta protoasociación, con estas protoasociaciones, es preciso tener en cuenta también las asociaciones dirigidas retrospectivamente, es decir, las reproducciones, y las asociaciones dirigidas prospectivamente, es decir, las anticipaciones, que son, por su parte, como Claudio muy agudamente lo destaca, la forma originaria de la inducción, ¿no? Hay una inducción antes de cualquier inducción en el sentido científico, lógico de la palabra. Hay una inducción natural, entre comillas, que todos hacemos, y de la cual es responsable fundamentalmente este tipo de asociación anticipadora.
Nuevamente, la sección se cierra con un cuadro sinóptico que aclara bastante todo lo dicho. El texto se detiene a continuación en otra dimensión de la pasividad, que corresponde a la historia intencional de la conciencia y de sus correlatos. Es decir, es esta otra gran dimensión, no la que tiene lugar en el presente viviente, sino la que tiene que ver con las sedimentaciones y las habitualidades. Esta historia intencional del yo remite a un origen, como mencionamos, en el pre-yo, que está asociado a los instintos. Particularmente interesante y novedosa me parece la introducción en este contexto de la cuestión del proto-niño y del pecho materno. El retroceso a los horizontes de sedimentación implicados en la historia intencional del yo conduce a recorrer las etapas de la vida hasta llegar a la niñez y finalmente a la primera infancia, en una reconstrucción analogizante a partir de la experiencia de otros niños, dado que yo no puedo tener experiencia total de mi infancia hasta su comienzo. Sin embargo, puedo tenerla a través de una transposición de sentido por analogía con niños que veo, propios o ajenos. Me encuentro así, gracias a esta reconstrucción, con un pre-yo en un pretiempo asociado a un fluir indiferenciado que se orienta a la diferenciación plena que tendrá luego en la vida adulta. Más que una correlación, observa Claudio, hay aquí en esta etapa primigenia una fusión originaria, cuya forma paradigmática es justamente la relación entre la madre y el hijo. El bebé no se dirige al mundo, sino al cuerpo de la madre, en una conexión que Husserl caracteriza como protoempatía. Es a partir de esta protorrelación que brinda protección, cobijo y alimento al niño, que comienza a desarrollarse el volverse hacia las cosas del mundo. Es decir, que comienza a diferenciarse el yo del mundo, del incipiente mundo. Esta medulosa sección, destinada a la instintividad, Claudio muestra aquí, sucinta pero muy claramente, que los instintos trascendentales, con su secuencia de impulso y planificación, son el antecedente genético pasivo de la teleología que se verifica a nivel de la vida activa. Y anuda esta cuestión, de nuevo, con el tema del protoniño, del que hablábamos recién, explicitando los tanteos o exploraciones gracias a los cuales la indeterminación inicial de sus instintos se va planificando y progresivamente adquiere una mayor determinación. Guiado por protoinstintos como el de la nutrición, así como por los protosentimientos de atracción y de rechazo, el protoniño se orienta hacia el pecho de la madre como primer objeto, como protoobjeto, digamos, a partir del cual comienza a constituir su mundo. El inconsciente es la última estación en este periplo por el reino de la génesis intencional. El inconsciente ofrece un lado que opera en la vida activa, en la vida despierta del yo, y otro lado que remite al dormir y a los sueños. El primero se asocia con las habitualidades y con la sedimentación, y tiene el carácter de un horizonte de latencia en el presente viviente, es decir, dentro del presente viviente, gracias al cual se configuran esquemas perceptivos que organizan la experiencia y ofrecen, del lado correlativo, sentidos sedimentados que se manifiestan en tipos articulados, ¿no? Los tipos empíricos de los que habla experiencia y juicio, por ejemplo. El segundo acontece, es decir, la segunda forma del inconsciente, acontece como un hundimiento del yo y del mundo, y del cuerpo también, y se caracteriza por la desaparición de todo interés en las cosas del mundo. Tiene dos modalidades básicas, el dormir sin sueños y el soñar. Claudio cita un pasaje de un manuscrito donde Husserl describe el dormir sin sueños como un estado de nirvana. Está en la página 91. Por su parte, en el dormir con sueños se presenta, en el modo del como si, toda la correlación intencional. De manera que el yo del sueño tiene experiencia de un mundo completo, y de sí mismo, y de su cuerpo, pero en el modo del como si, en el modo del cuasi. Es una cuasi percepción, son cuasi acciones, y todo lo que ocurre está en el modo del como si.
Tercera y última parte, si no los aburro, porque ahora viene mi comentario, justamente. Quisiera comenzar la parte final de mi presentación agradeciendo a la dirección de la editorial UCALP por la acertada decisión de publicar el libro y por la cuidadosa edición que han preparado. Durante mucho tiempo, los estudiantes que queríamos aproximarnos al pensamiento de Husserl descubríamos, con asombro y consternación, que no había ninguna obra introductoria seria que nos pudiera orientar. Si, como confiesa el propio Husserl, la fenomenología es un largo y espinoso camino, párrafo 87 de Ideas, llegar a cierta claridad era una tarea que obligaba a respirar muy hondo antes de acometer la subida. En 1987 se publicó en Alemania, finalmente, una introducción general, escrita por 3 grandes conocedores, incluso editores de tomos de la obra completa, Rudolf Bernet, Edward Marbach y Iso Kern. Es un texto magnífico, que años más tarde también se tradujo al inglés, pero además del idioma, enfrentaba la siguiente paradoja. Es una introducción que necesita una introducción para poder comprenderla. Ahora, si prescindimos de otros textos, por ejemplo, el pintoresco texto de Albin Dimmer, otro alemán, que hizo en los años 50 un collage de pasajes tomados de distintos manuscritos, o de trabajos teñidos de una cierta coloración particular, como pasa con la introducción a la fenomenología de Bertrand Waldenfels, traducida inexplicablemente al castellano como de Husserl a Derrida. Excepto estos casos, solo en años muy recientes han aparecido textos introductorios a la fenomenología husserliana. Nuevamente, se trata de libros excelentes, pero no necesariamente concebidos para quien recién se inicia. Teniendo en cuenta estos antecedentes, creo sin equivocarme que puedo situar a tópicos del pensamiento husserliano en un lugar muy especial, que conjuga el rigor y la solvencia académica con el llenado de una importante laguna didáctica, ¿no? Es un texto que realmente hacía falta. Ahora, si tuviera que subrayar algunos tratamientos particulares dentro de esta intenta exposición que comentaba recién, destacaría para comenzar la estrategia de enfocar primero el estudio de la percepción para luego ir enriqueciendo y complicando los análisis y sus resultados. Y en este contexto me parece muy relevante la incorporación de la dimensión del cuerpo a la subjetividad. Un tópico familiar para los estudiosos, por ejemplo, de Merleau-Ponty, pero no tan habitual en otros contextos y no siempre relacionado con Husserl, ¿no? Recuerdo la imagen tradicional de Husserl, todavía muy vigente cuando yo estudiaba, hace unos años, donde Husserl era básicamente lo que hacía era, durante toda su vida, un largo esfuerzo por hacer una teoría de conocimiento, ¿no? Y no salía de los límites estrechos de una teoría de conocimiento. Bueno, justamente todos los tópicos que está mostrando Claudio en el texto, pero me parece muy en particular tópicos como el del cuerpo, tópicos como el de el niño con su madre, ¿no? O el de la teleología, muestran ese otro Husserl que se escapa a ese cliché tradicional del teórico del conocimiento. Además de la precisión en las descripciones, Claudio hace una síntesis muy original de ciertos tópicos cruciales, como por ejemplo, la organización de los niveles del agile y la correlación funcional con las sinestesias, temas que no han sido muy tratados. Cierto, los ha tratado Roberto Walton, pero los ha tratado en los tomos monumentales que tiene de fenomenología, y que de alguna manera también requieren o exigen un conocimiento previo para poder ser comprendidos. Aborda también Claudio aspectos valiosos y de vuelta muy pocos conocidos, como la reflexión sobre la experiencia de los bebés y su conexión con la madre, en este nivel del fluir indiferenciado. Se trata de temas muy complejos, en buena parte ignorados por el público filosófico en general, que nuestro autor ha logrado organizar de una manera clara y exponer con una gran lucidez. Por otro lado, cabe destacar muy especialmente que no se ha limitado a los textos canónicos de Husserl traducidos al castellano, sino que incluye una proporción muy significativa de textos tomados de manuscritos, a los cuales en la mayoría de los casos, además, ha traducido él mismo.
Este dato es particularmente valioso, porque como todos sabemos, Husserl es un autor complejo que no se deja leer fácilmente. Y no hace falta recurrir a la taquigrafía Gabelsberg, ¿no? Los textos en alemán corriente y hasta en castellano corriente no son fáciles de leer. Tanto menos los manuscritos, que Husserl normalmente no pensaba para editar, no pensaba para que lo viera el público. Eran manuscritos de trabajo, así lo llamaba él mismo, y estaban destinados a poder registrar sus propias reflexiones, y nada más. Así que esto es un mérito bastante especial. Junto a estos aspectos que he mencionado, son muy bienvenidos también los cuadros sinópticos, lo digo una vez más, que condensan muy acertadamente los temas que van tratando. Podría destacar especialmente los diagramas de la temporalización, como ya mencioné, que están en las páginas 62 y 63, y el cuadro sobre los elementos del núcleo protoilético como fundamento genético de los actos perceptivos, valorativos y prácticos. Y lo mismo vale para los anexos que están incluidos al final de la obra, antes de la bibliografía. Sin olvidar, por supuesto, la gran profusión de notas al pie, que brindan datos adicionales y muy iluminadores para complementar las exposiciones que se realizan. Toda lectura es una interpretación, como lo sabe la hermenéutica textual desde hace mucho, y lo confirma la hermenéutica filosófica contemporánea. Comprender no es reconstruir la intención original del autor, ni siquiera, como quería Schleiermacher, comprenderlo mejor que él mismo, sino más bien, como sugiere Gadamer, comprender de otro modo, entablando un diálogo en torno a la cosa misma de la que se habla. Desde esta perspectiva, Claudio Marenghi ha acometido en Tópicos una labor de interpretación de la fenomenología de Husserl que es mucho más que una descripción aséptica en tercera persona. Por el contrario, detrás del escenario del texto y de su despliegue, la mirada atenta advierte al pensador de raza, si se me permite la expresión, que no ha recopilado meramente información, sino que ha buceado en los textos, buscando la profundidad de su sentido, pero sin abandonar la consigna de la claridad. Junto al rasgo teórico del explorador, está el rasgo didáctico del organizador de esa experiencia y de sus resultados. Y por último, como sucede en toda interpretación, se han iluminado ciertos elementos a la vez que otros quedaron inevitablemente en un cono de sombra. Tópico se centra, y muy acertadamente, en dos aspectos troncales de la fenomenología de Husserl, los análisis estático y genético de la correlación intencional. A lo largo de su rica exposición, se aluden de modo brillante, a la vez que se eluden estratégicamente, otros dos aspectos centrales: el mundo de la vida y la teleología. Bajo el primer rótulo, Husserl lleva a cabo una descripción del mundo concreto y presupone los resultados tanto del análisis estático como del genético. ¿No? El cuadro de la cronología, el primer anexo en el libro, muestra justamente, en términos de fechas, esta secuencia, ¿no? Las investigaciones del mundo de la vida fundamentalmente han ocurrido cuando ya los dos tipos de análisis, el estático y el genético, están dados por buenos por el propio Husserl. El tema de la teleología, por su parte, comienza con la constatación de una dirección latente, implícita, de la intencionalidad hacia lo óptimo, ya en el nivel de los instintos, y culmina con el planteo de una ética, una metafísica y una teología fenomenológicas. Pero bueno, ciertamente son tópicos para otro libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, insisto. Y a Julio, que es el autor del libro. Muy agradecido. Muy agradecido, Luis. Este es el Borges diría que es un caso en el cual el comentario supera al libro original, ¿no? No lo creo. Así que después me vas a tener que mandar el PDF este que armaste para la exposición. No, realmente muy, muy contento, muy feliz por tu exposición, brillante, clara, profunda. Gracias por todo lo que dijiste, se nota que sos un amigo.
me diste una mano desde la cara afectiva de la razón. Sí, es uno de los lados de la razón, como dice el propio Husserl. Así que... Uno de los 3 lados, ¿no es cierto? El dóxico cognitivo, ¿no? El afectivo valorativo y el volitivo pragmático, ¿no? Así es. Yo realmente lo que quise hacer en este cuaderno de cátedra, ¿no? Que le agradezco a Florencia si está por ahí escuchando también, lo que quise hacer cuando vi que este formato de cuaderno de cátedra encajaba con lo que yo venía escribiendo, dije, bueno, ¿por qué no hacer un material sintético en 100 páginas, ¿no? Tratar de presentar pedagógica y didácticamente lo más claro que pueda a este autor tan amado, ¿no? Por nosotros, tan considerado como un maestro contemporáneo que es Edmund Husserl, desde los tópicos que a mí más me interpelaron, porque como bien dijo Luis, ¿no es cierto?, se ha desvelado parte del asunto, pero otro ha quedado velado. Tal vez quedó velado el Husserl de investigaciones lógicas, ¿no?, de la fenomenología descriptiva, por supuesto el Husserl de filosofía de la aritmética y de los primeros pasos, ¿no? Y también, si bien lo menciono, generalmente, periféricamente, el Husserl de la fenomenología generativa, que es el de la crisis sobre todo, ¿no? El último Husserl. Entonces el desafío era ese, tratar de escribir en 100 páginas un texto que me permita a mí, en la cátedra, ¿no?, de filosofía contemporánea, trabajar con los alumnos este autor. Acá deben haber más de algunos, me imagino, de los alumnos que nos juntamos los jueves, a leer y a comentar este propio escrito, que me sirve a mí como un material de base para guiar los encuentros, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Salvo mentes brillantes en el mundo filosófico como Luis Rabanake o Roberto Walton, o de la nueva generación, por ejemplo, Andrés Oswald, o alguno que otro así, ¿no? La gran mayoría de los mortales nos perdemos en ese bosque, ¿no?, en ese laberinto que es la obra husserliana. Entonces, la finalidad de esta obra fue sobre todo esa, ¿no?, pedagógica y didáctica, pero ante todo autoaclarativa, ¿no? O sea, porque yo me tomé el trabajo de hacerlo para autoaclararme a mí el asunto, autoimponerme un esquema. Humildemente, uno de mis fuertes es el pensamiento gráfico, por eso Luis me alababa tanto los esquemas, ¿no? Porque siempre me esforcé por llegar a plantear mapas conceptuales o esquemas que clarifiquen y que den un marco, ¿no?, de orientación a lo que uno quiere decir. Me ha sido eso muy útil en mi trabajo de profesor, y acá en este escrito hay varios esquemas. De hecho, los que planteo en el anexo, algunos no tienen desarrollo dentro de los tópicos, ¿no? Por ejemplo, hay un esquema que pone en correlación la ontología formal, la apofántica formal, ¿no es cierto?, con la misma estructura eidética de la percepción de base. Sí. Y bueno, yo lo uso en las clases cuando sale el tema en referencia, pero no está explícitamente tratado esa cuestión en tópicos, que sería de lógica formal y lógica trascendental, o de investigaciones lógicas, o de experiencia y juicio, algunas cuestiones más técnicas que yo he dejado un poco de lado porque me he tratado de ir al hueso, por decirlo en criollo, ¿no? He tratado de ir al hueso en cuestiones que creo que son medulares, y siempre, bueno, en los encuentros yo a los chicos les digo, bueno, si esto les interesa, vayan por acá, los oriento con las fuentes que hay que leer, o con el material de intérpretes como Luis o como Roberto. Luis no se mencionó, pero casi todo mi desarrollo final sobre el tema del inconsciente y de los sueños está inspirado en un curso de posgrado que yo hice con Luis y en escritos de Luis, que están citados, pero él humildemente no se autocitó. Pero sí, mi inspiración en la presentación del inconsciente fenomenológico, ¿no?, y la puesta también en diálogo con el inconsciente freudiano, ¿no? Interesante, ¿no?, poner el inconsciente husserliano con el inconsciente freudiano en correlación, está inspirado en el pensamiento de Luis
y en algunos artículos que él publicó sobre el tema. Es uno de los temas que él investigó a fondo. Y también lo que él dijo de las citas a pie de página, ¿no? Yo en las citas a pie de página muchas veces marco caminos que se pueden comenzar a recorrer, ¿sí? Pero que nos sacarían del hilo conductor que tiene el índice de la obra, ¿no? Y en esos caminos trazo eventuales diálogos con las neurociencias, con la filosofía clásica, ¿no? Porque a mí, en lo particular, me interesa mucho poner en diálogo a Husserl, sobre todo con algunos autores, ¿no? Especialmente con Aristóteles, ¿no? Con Santo Tomás, con Kant y también con Heidegger, ¿no? Para adelante. Pero también con la ciencia actual, ¿sí? Y también con cuestiones teológicas, ¿no? Porque ya al final Luis marcó ese camino, ¿no? La cuestión de la teleología en Husserl lleva a una teología. Eso lo ha dicho Husserl en varios textos, ¿no? Lo ha citado de manera, lo ha dicho de manera explícita, ¿no? No ha andado con pelos en la lengua en ese sentido, ¿no? Como él dice en alguno de esos textos, que ahora quiero citar de memoria, dice que la fenomenología es un camino no confesional hacia Dios, ¿no es cierto? Así es. De la misma manera que la metafísica de Aristóteles, la filosofía primera, no solamente estudiaba la sustancia, las 4 causas, el acto y la potencia, sino sobre todo ese estudio cobraba sentido cuando se enfocaba en el primer motor inmóvil, ¿no? O sea, en Dios, tal como Aristóteles lo comprendía. Así que un poco el espíritu de este escrito pasa por lo que les acabo de decir. No tiene pretensiones profundas o ponerme a la par de investigadores del CONICET que trabajan estos temas, porque no pasa por ahí tanto mi búsqueda, ¿no? Yo hice, es más, hice uso de eso, ¿no es cierto? Por supuesto, traté de hacer buen uso de, por ejemplo, las investigaciones de Luis, que yo leí su tesis doctoral en su momento, por supuesto de Roberto Walton, que tiene excelentísimos trabajos sobre Husserl y es nuestro referente y maestro acá en la Argentina. Luis lo reconoce así, Luis es su principal discípulo, ¿no? Él no lo va a decir, pero es el continuador de la obra de Roberto. Y bueno, y remarco también el puente con Heidegger, ¿no? El puente con Heidegger, porque yo para el próximo cuatrimestre, y tiro el chivo, voy a publicar los tópicos del pensamiento heideggeriano. Bien. Estamos con Florencia dándole forma final a ese otro cuadernillo que también en 100 páginas van a tratar, digamos, de trazar un camino de lectura de la obra de Heidegger, que como bien dijo Luis, ¿no? Es una interpretación de lectura mía, ¿sí? No pretendo yo tomar lo que Umberto Eco llamaba la intentio autoris, ¿no? Más bien el ejercicio de intentio lectoris, por así decirlo, ¿no? Digamos, la lectura de Husserl o la lectura de Heidegger en función de estos intereses que yo tengo profundos, que se relacionan, como dije antes, con la metafísica, pero también con la ciencia, porque me interesa el diálogo y la integración del saber con las ciencias particulares, ¿sí? Y también con la teología, porque es imposible para mí dejar el marco teológico cristiano en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa era la idea de este trabajo. Muy bien, muchas gracias, Claudio, ¿sí? No quiero dejar pasar este momento, ¿sí? Para mandarte a vos y a Luis un saludo del decano, que por cuestiones de agenda se le complicó un poco, quería estar un ratito, pero no pudo, así que te mando un abrazo a vos, Claudio, y un saludo grande a vos, Luis. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchísimo. Le mandamos un saludo y ojalá pueda ver la grabación, más que nada para escucharlo a Luis, no tanto a mí, ¿no? Sí. A los dos. Muy bien. Florencia.
Ahí está Florencia. Sí, así. acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta exposición y por haberme invitado a poder participar. Realmente, un poco lo que dijo el profesor Rabanaki y también lo que comentó Claudio, para nosotros un gran desafío llevar adelante este tipo de proyectos de publicación, ¿no? En realidad, la posibilidad que nos brindó Claudio con este trabajo es llevar adelante lo que es la serie Cuadernos de Cátedra, que es realmente es el objetivo, poder llevarle a los alumnos, como decía el profesor Rabanaki, el contenido de las clases de una manera llana y que pueda llegar a todos, ¿no? En realidad, esa conversión que hay de textos que por ahí son complejos o que requieren de mucho material de estudio y demás para poder alcanzar los objetivos del dictado en las clases. Por eso, esta colección, que es la serie Cuadernos de Cátedra, que ya tiene más de 20 títulos dentro de lo que es la editorial de la UCALP, busca ese objetivo, ¿no? Realmente poder trabajar con los alumnos directamente con textos que de otra manera les sería imposible. Y como decía recién Claudio, estamos en proceso de la segunda propuesta, que es de Heidegger, que será para el próximo cuatrimestre, y en mi nombre todos los miembros de la editorial que trabajamos en esto, editores, correctores, que realmente somos un equipo muy chiquito, pero bueno, para nosotros, como dije al comienzo, un gran desafío poder trabajar con este tipo de contenidos, el tema de los gráficos y demás, citas al pie, con muchísimas referencias, es para nosotros un gran desafío que, bueno, esperamos haber estado a la altura de las circunstancias y haber terminado con un producto que realmente valga la pena y cumpla sus objetivos. Le agradezco al profesor Rabanaki la mención que hizo respecto puntualmente a este tipo de publicaciones que para nosotros son clave en lo que es el desarrollo de publicaciones académico-universitarias, ¿no? Que es realmente alcanzar ese objetivo de llegar a los alumnos de manera llana y con cumplir el objetivo del docente, que es poder transmitir los contenidos. Así que gracias a todos y bueno, tenemos la propuesta ahí ya cerrando este segundo proyecto de Claudio para el próximo cuatrimestre. Muchas gracias, Florencia, la verdad, te quiero agradecer muchísimo. La verdad que una persona muy agradable, muy atenta, muy expeditiva, ¿sí? Porque hemos estado en constante comunicación vía mail y después vía WhatsApp, porque ya necesitaba tener más diálogo con ella, ¿no es cierto? Y además las palabras en alemán, ahora las palabras en griego para Heidegger, ¿no? Y los acentos, los espíritus y todo eso requiere un sobreesfuerzo, ¿no? Editorial, así que lo destaco, realmente trabajan muy bien y estoy muy feliz, la verdad que estoy muy, muy contento. Este momento para mí es una alegría, es un momento de festejo y vos, Florencia, y el trabajo de ustedes tiene mucho que ver con este resultado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Jorge, que andás por ahí, no sé, estás muteado ahora. ¿Tenés? Sí, no me queda más que agradecer infinitamente por la presentación del libro, por cierto, a Claudio Marenghi, y esta excelente y muy esperada presentación del doctor Rabanaki sobre este escrito que ha sido para nosotros muy ilustrativa. Es una de las presentaciones de libros más valiosas que he escuchado en la universidad y eso es motivo de gran alegría y espero también que el próximo libro de Heidegger, digamos, tenga el mismo éxito y esta forma tan hermosa de presentarlo. No sé si hay personas que nos siguen escuchando, pero quisiera recordar que estamos en el 10º año de la revista Persona, donde Claudio también publicó algunos de sus trabajos, y para trabajos de menor envergadura está a disposición de todos, y también se realiza con la prolijidad con que suele hacerlo siempre Florencia. Prolijidad que se ha visto en esta presentación y en todas las otras anteriores. Muchísimas gracias, doctor Rabanaki.
y siéntase entre nosotros en su casa. Y bien, y daremos lectura, una lectura rica y profunda al texto, y supongo que estará disponible para todos en la universidad para que puedan transitarlo. Y así lo manifestaremos también a los profesores y en las bibliografías de las carreras. Bien, es un momento de gran alegría y recogimiento, y pienso que, bueno, en este momento debe seguir un silencio y un momento de reflexión sobre todo lo que hemos escuchado, que ha sido muy intenso y muy valioso. Muchas gracias a todos.